Hoy vamos a explorar a fondo una unidad bastante especializada dentro de la BBC. Quizás no tan conocida, pero con una historia fascinante. BBC Monitoring. Así es. Nació en 1939, ¿verdad? Justo con la Segunda Guerra Mundial ahí, como telón de fondo. Exacto. Y la misión era clarísima desde el principio. Escuchar y analizar medios extranjeros para el esfuerzo bélico. De hecho, dicen que Churchill era un consumidor, muy ávido. Recibía informes diarios por teleimpresora. Tal cual. Empezaron con cientos de monitores. Muchos eran refugiados, gente con habilidades lingüísticas clave, ¿no? Claro. Y se volvió una fuente de información vital. La llamaron la Torre de Babel moderna ya en 1940. Qué buena imagen. Sí. Y su trabajo, antes y ahora, es ese. Observar, entender y, explicar qué dicen los medios del mundo. Antes la radio, ahora, redes sociales y todo lo demás. Nuestra idea hoy es justamente captar la esencia, la relevancia de este servicio. Veremos cómo captaron momentos históricos clave. Ajá. Y también cómo su operación hoy en día se ve afectada por el modelo de financiación de la BBC, que es bastante complejo. Sí, tiene sus vericuetos. Un ejemplo que siempre me impacta de sus inicios es la noticia de la muerte de Hitler. Claro, 1945. Exacto. Karl Lehmann, un monitor judío alemán refugiado, fue de los primeritos en Gran Bretaña en escuchar el anuncio. Por la radio alemana. ¿Qué momento? Imagínate. Y la urgencia era tal que la traducción se hizo a mano, se saltaron todo el proceso normal de teclear y revisar. Increíble. Lo curioso es que el primer anuncio decía que había muerto en combate. Después, se supo que fue suicidio. Qué rapidez de respuesta igual. Y esas primicias siguieron, ¿no? Pienso en Chernóbil, precisamente. Chernóbil es otro gran ejemplo. En 1986, Chris Mosley, él era un monitor relativamente nuevo en ese momento. Ajá. Detectó unos informes medio raros sobre niveles de radiación que venían de Suecia. ¿Desde Suecia? Sí. Empezó a tirar del hilo y dedujo que algo gordo estaba pasando en Ucrania. Y gracias a eso, la BBC pudo informar sobre el desastre de Chernóbil 2 días antes que los propios medios soviéticos lo admitieran oficialmente. Te muestra el valor de estar ahí, siempre escuchando. Claro. Y esa escucha fue evolucionando, obviamente. ¿Cómo se manejaron con eventos más recientes? Pienso en el derribo del vuelo MH17 en 2014, ya en plena era digital. Ahí se vio la adaptación. Totalmente. BBC Monitoring rastreó publicaciones en redes sociales de separatistas prorrusos. ¿Que al principio? Que al principio sí se jactaban de haber derribado un avión ucraniano. Luego borraron todo, claro. Me imagino. Pero el equipo usó técnicas de verificación, análisis lingüístico, todo eso para establecer hechos clave sobre la presencia rusa en Ucrania en ese momento. Es un salto enorme, ¿no? Pasar de escuchar ondas de radio a verificar tweets borrados en medio de un conflicto. Totalmente. Pero claro, mantener una operación así, monitorear miles de fuentes, más de 100 idiomas, eso debe tener un costo enorme. ¿Cómo se sostiene? Y ahí entramos en el meollo del asunto. El modelo de financiamiento de la BBC. La fuente principal, digamos, como el 75% de los ingresos, es el famoso license fee. ¿El canon? El canon, exacto. La tarifa que pagan los hogares británicos que tienen televisor. La idea detrás es asegurar independencia editorial, ¿no? Alejarla de presiones comerciales o políticas directas. Pero ese modelo siempre genera debate, ¿o no? Porque es obligatorio, si tenés tele, uses o no la BBC. Exacto. Y además, el gobierno fija cuánto es. Eso suena a posible tensión política. Ahí está una de las complejidades, sí. Pero no es la única fuente. Además del canon, está BBC Studios, que es el brazo comercial. Ah, claro. Aporta como un 20%. Venden contenidos por todo el mundo y reinvierten las ganancias. Y queda un 5% más o menos. ¿De dónde? De subvenciones específicas del gobierno para el BBC World Service, la radio internacional. O sea que es un modelo mixto. Un modelo mixto que, sin embargo, parece que no blinda del todo a unidades como monitoring de las presiones. Para nada. Las decisiones sobre cómo usar la plata del canon, sumadas a las presiones financieras generales, han golpeado a BBC Monitoring. Sí, ha habido noticias sobre eso. Hubo recortes de personal importantes. Y la mudanza de su sede histórica en Caversham Park a Londres en 2018, que fue muy controvertida.
Recuerdo que levantó bastante polvareda. Incluso un comité de defensa del Parlamento británico, creo que fue en 2016, calificó los recortes que planeaban como open source stupidity. Tal cual, estupidez de fuente abierta. Una frase fuerte. Alertaban del riesgo para la inteligencia de seguridad nacional. Y no solo eso. Preocupaba muchísimo el impacto en la colaboración con su contraparte estadounidense, la OSE, Open Source Enterprise. Que compartían edificio, ¿no? Exacto, en Caversham. Esa cercanía física era clave, facilitaba un intercambio de información vital. Estados Unidos cubría una parte del monitoreo global, Reino Unido otra. Y la mudanza rompió esa sinergia. La rompió. El comité incluso llegó a cuestionar si la BBC debía quedarse con el dinero de la venta de Caversham Park, porque era un lugar comprado con fondos públicos para esa función específica. Qué complejo todo. Entonces, tenemos esta entidad histórica, BBC Monitoring, los oídos del mundo por más de 80 años, dando inteligencia de fuentes abiertas que es crucial. Su legado es, innegable. Totalmente. Pero su situación actual es como un microcosmos de la tensión que vive la radiodifusión pública en general, ¿no? ¿En qué sentido? En cómo financiar servicios que son esenciales, muy especializados, a veces poco visibles para el gran público, pero de un valor público enorme. Y todo esto en un entorno mediático y económico que cambia constantemente. El modelo del canon busca proteger esa misión pública. Busca protegerla, sí, pero no la aísla por completo de las tormentas políticas y financieras. Lo que nos deja pensando, en esta era de sobrecarga informativa, de fake news, de narrativas en pugna, ¿qué valor real le damos a tener estos oídos dedicados? Oídos que escuchan, verifican y explican lo que el mundo dice de sí mismo y a los demás. Y quizá la pregunta más crucial sea, ¿estamos dispuestos a asegurar los recursos para que esos oídos puedan seguir escuchando en el futuro? Y sobre todo, ¿con la independencia que necesitan para hacerlo bien?